favor. Bien, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí frente a ustedes para compartir una meditación, un poco de la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios, un poco del mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar sobre la organización de la iglesia. Para empezar, quiero que pensemos, hermanos, por qué es necesario que la iglesia se organice. ¿Por qué y para qué? Actualmente, hermanos, en la iglesia de Cristo hay una crisis de liderazgo, ¿verdad? Por lo menos de liderazgo bíblico. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esto, hermanos? Que hay una crisis de liderazgo en la iglesia. Yo, hermanos, desde que soy muy joven, desde que era niño prácticamente, he escuchado a varias personas en varias ocasiones, a varios hermanos, diferentes situaciones, decir esto, que hay crisis de liderazgo en la iglesia. Y cuando analizamos, hermanos, la forma en la que está organizada la mayoría de las iglesias de Cristo, vemos que así es, efectivamente hay una crisis. La mayoría solamente tienen un predicador, que es un tipo o es una imitación corriente, ¿verdad?, del padrecito católico, que hace todo. O tipo pastor de iglesia evangélica, que hace y deshace, pero sin rendir cuentas a nadie. Hace prácticamente lo que él decide, cuando él decide y como él lo quiere hacer. Vemos algunos grupos también, hermanos, otros grupos que tienen una lista interminable de puestos, algunos incluso reciclando oficios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Van desde profetas hasta cardenales, elders, etcétera, etcétera, etcétera. Completamente perdidos, porque ¿dónde queda la Biblia? Y lo que dice Dios, ¿dónde queda? ¿Quién lo pone en práctica? Por lo menos, hermanos, algunas iglesias de Cristo pueden decir, pueden presumir que lo intentan, ¿verdad? En Estados Unidos es donde yo he sabido, ustedes los que han viajado más me podrán corregir, que las iglesias están mejor organizadas. Tienen prácticamente toda la estructura, ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, etcétera, de forma local, ¿verdad?, cada iglesia local. Pero aquí en México, hermanos, tal vez en otros lugares también, apenas estamos empezando a dar los primeros pasos. Y en algunas iglesias hay un grupo de varones. Esto está muy bien. Y hay, por supuesto, también, como ya dijimos, predicadores, hermanos, que sinceramente se dedican al ministerio. Pero luego decimos, lo podemos preguntar, pues, ¿cuál ministerio? ¿Verdad? Si el hecho de que un predicador cargue con toda la organización de la iglesia, de toda la organización de las actividades de la congregación local, pues no es bíblico por ningún lado que usted le busque. Ojo, ¿verdad? Cuidado. No es bíblico que una persona se encargue de todo. Tampoco es bíblico que un grupo de personas X se encargue de todo. A menos que, fíjese bien en esto, a menos de que sea una situación temporal por 1 o 2 pares de años. Si es temporal esta situación, entonces debe obedecer a las instrucciones que Pablo le da a Tito. Vamos a leerlo por allá en Tito,
Primer capítulo de Tito. Versículo 5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, esta situación temporal debe hacer dos cosas. Si hay un predicador, como dijimos, o evangelista solo a cargo de la congregación, esta es su misión. No está para organizar campañas, no está para hacer convivios, no está para barrer, para trapear, para abrir la puerta, ni para visitar enfermos. Su misión es clara, según nos cuenta Pablo: corregir lo deficiente y establecer la estructura o organizar a la iglesia. Es una tarea clara, hermanos, con principio y con fin. No es algo vago ni eterno, como suele hacerse en muchas iglesias. También, hermanos, la forma como se organiza la iglesia nos dice, nos demuestra, es una prueba de que esta iglesia es la iglesia verdadera. La iglesia que los apóstoles y que nuestro Señor Jesucristo fundaron. Una iglesia, hermanos, que se olvida de las bases bíblicas en la forma como se organiza y conduce sus actividades, es una iglesia que sin duda se va a desviar de Cristo y de la verdad. Es importante, hermanos, que cada quien tengamos, sí, actividades personales, ¿verdad? Todo el mundo habla del ministerio personal, pero la Biblia también nos enseña que como iglesia también debemos tener actividades y debe haber personas responsables de organizar estas actividades. Para entrar, hermanos, en materia, vamos a ir a Éxodo capítulo 18, versículos del 13 hasta el 27. Le voy a pedir que lean, hermanos, un versículo cada quien, del 13 al 27, por favor. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave, pues traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo lo que este pueblo tiene más seguridad. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre
y sobre Yes. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Muy bien, aquí vemos, hermanos, precisamente lo que no se debe hacer, ¿verdad? Al principio. Moisés quería hacer todo él, o al menos eso parece, ¿verdad? Más bien como que las condiciones, la situación llevó a Moisés a encargarse de todo del asunto. ¿Quién se da cuenta? Su suegro Jetro. Por ahí en otra parte de la Biblia dice que Jetro fue inspirado por Dios para darle este consejo a Moisés. Moisés recibe una advertencia, hermanos, que todos los que somos líderes o que pretendemos ser líderes debemos escuchar. Si haces esto vas a desfallecer tú. ¿Y quién más? Algunos del pueblo. Todo el pueblo. Vas a desfallecer tú y va a desfallecer todo el pueblo. Hermanos, yo he tenido una idea en mi cabeza, loca si usted quiere, de que muchos de los traumas, decepciones, pleitos, tragos amargos, divisiones, abusos, etcétera, que se cometen o que pasan en la iglesia, son a causa de una iglesia mal organizada, precisamente. O tal vez, hermanos, no es idea mía, lo acabamos de leer, precisamente. Piense, hermano, en una esposa abnegada que trabaja y que aparte hace todo en la casa, y piense en un esposo flojo que se la pasa exigiendo cosas, atención, comida, etc. Qué bendición, hermanos, cuando el esposo toma la responsabilidad que le toca y hace parte en su casa y con su familia. Cuando participa de todas las actividades en lugar de que le den de comer en la boca. Una mujer, hermanos, que se entrega toda sin condiciones, muchas veces termina sola y amargada. Tal como un predicador que hace todo, termina fastidiado y a veces termina renegando de Dios. Su familia termina destruida, o en el mundo, en el mejor de los casos, van una vez al mes a la iglesia o una vez al año. Un predicador que pierde su familia en el mundo no es exclusivo de esta congregación. La mayoría de las iglesias que basan su organización en el trabajo de un predicador o encargado de todo, acaban enanas, inmaduras, y el predicador acaba resentido con la iglesia porque no le aprecian su trabajo. Y no solo eso, la familia termina resentida, la familia del predicador también termina resentida porque le robaron a su papá, porque le robaron al esposo. Y esto es así porque precisamente, como nos dice esta historia de Moisés, la única forma de llevar a cabo este trabajo una sola persona es descargando todo su estrés y toda su frustración sobre su familia y sobre la congregación. Pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento al respecto. Tal vez las cosas eran así antes y ahora ya no, ¿verdad? Tal vez Dios cambió de idea. Vamos a leerlo en Efesios 4. (11 al 16). Efesios 4. (11 al 16). Alguien que lea todo el texto, por favor, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, gracias. Primero aquí, esta es la organización que Dios nos pide para nosotros los cristianos. Y segundo, hermanos, esta es la organización que funciona. Si se deja de hacer esta organización, si se deja de llevar a cabo esta organización, pasan cosas. Generalmente son cosas malas las que pasan. Si se deja de hacer esta organización, si se dejan de hacer estas cosas, nunca llegaremos, fíjese bien a lo que dice aquí el texto que acabamos de leer, nunca llegaremos a la unidad de la fe. Tampoco llegaremos, hermanos, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Cada quien va a tener su propia opinión sobre el Hijo de Dios. Tampoco los santos serán perfeccionados en la obra del ministerio. Y fíjese bien, tampoco el cuerpo de Cristo será edificado. No es lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Si se simula, hermanos, una organización, ¿verdad?, como se hace en muchos lados, de que el predicador pone por ahí a unos comparsas, ¿verdad? Pone unos comparsas ahí, unos camaradas, para que le digan a todo que sí, todo lo que se le ocurra. ¿Sirve de algo? ¿Valdrá de algo esta organización? Si se hacen nombramientos, pero no tienen idea de cómo o qué cosas hacer, ¿serviría para algo la organización de la iglesia? Es lo mismo que si no hubiera ninguna organización. Y puede, hermanos, que hasta sea peor. Si no se organiza o se simula una organización bíblica, hermanos, nos lo dice Pablo claramente, jamás, fíjese bien, jamás llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si pretendemos organizarnos jugando a la iglesita, ¿verdad?, como se dice luego por ahí, como si la iglesia fuera un juego de ajedrez o como si fuera un juego de fútbol, y no tomamos en serio la organización de la iglesia, siempre seremos niños fluctuantes. Pablo nos lo dice, el Espíritu Santo nos lo dice a través de Pablo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo describe Pablo a los niños fluctuantes? O sea, niños que cambian constantemente de opinión, de gustos, de comidas favoritas, ¿verdad? Un día al niño le gusta la zanahoria, al otro día ya no le gusta. Un día le gusta Pepa y el otro día ya no le gusta. Además le cae gordo, ni se la come. Así andamos nosotros, hermanos, como niños fluctuantes, dice Pablo. Y no solo eso, dice Pablo, cualquiera los engaña. ¿Han visto cómo un niño es ingenuo? ¿Cómo le puede decir casi usted cualquier cosa y el niño le cree? Así somos. Cuando no estamos organizados, no pierda de vista de lo que está hablando Pablo, hermano. Está hablando de la organización de la iglesia. Está diciendo que si no estamos organizados, nos creemos cualquier cosa que nos digan. Y no solo eso, cualquier viento de doctrina, nos tiran, cualquier viento de doctrina nos arrastra y nos lleva consigo. Y nos dice Dios y el Espíritu Santo a través de Pablo que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Y eso cómo? ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo creceremos siguiendo la verdad en amor? Organizados, precisamente, ¿verdad? Es lo que está diciéndonos Pablo. ¿Cómo creceremos en Cristo? Organizados. Y esta estructura, dice Pablo en el verso 16, dice, esta estructura une al cuerpo. Y no solo eso, todos estos ministerios que se mencionan, que unen el cuerpo, ¿qué son? ¿Qué dice ahí que son? Coyunturas. Son coyunturas, ¿verdad? Coyunturas Coyunturas que se ayudan que se ayudan. mutuamente. Es decir, los ancianos. ¿Qué son las coyunturas? ¿Sí saben qué son las coyunturas? Las uniones de los huesos. Todo lo que permite que se muevan, ¿verdad? Esas son las coyunturas. Si no tuviéramos coyuntura aquí, tuviéramos el brazo pegado siempre. ¿De acuerdo? A lo mejor así. Si veníamos así nada más. Las coyunturas son las que permiten, las que hacen, las que proporcionan, primero, unión y segundo, movimiento. Es decir, los ancianos, los diáconos, los maestros, los evangelistas son quienes unen al cuerpo. Y además, como dijo nuestro hermano Lomas, estas coyunturas se ayudan mutuamente. Y se ayudan, dice la escritura que acabamos de leer, según la actividad o según la tarea o ministerio de cada miembro. Y este cuerpo bien concertado y unido junto con sus coyunturas recibe crecimiento para edificarse ¿cómo? En amor. Si los líderes pelean, hermanos, si los líderes mienten, ¿estarán bien concertados? ¿Estarán bien unidos? Y si no es nada de esto así, como dice Pablo que debe ser, ¿cómo creceremos para edificarnos en amor? Si no hay organización, no se puede. Simple y sencillamente, hermanos, no se puede. Ahora entendemos por qué las iglesias, por qué la iglesia está como está, por qué la iglesia sufre divisiones y hay pleitos, por qué la iglesia no trabaja. Hermanos, los quiero invitar en esta noche a tres cosas. Primera, a que cuidemos a nuestros líderes para que amorosamente los hagamos cumplir con sus funciones. Es deber de los miembros cuidar a los líderes, así como nosotros debemos cuidar de los miembros, ustedes deben cuidar de nosotros. Cuídennos, vigílennos, háganos cumplir con estas tareas. A todos nos conviene. Solo así, hermanos, ustedes y nosotros llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. La segunda cosa a la que los quiero invitar, y esto es para los varones de la iglesia, para los hombres, debemos, hermanos, desear ser líderes de la iglesia. Debemos anhelar ser coyunturas en la iglesia local. Porque ¿sabe qué? Si nadie quiere ser líder, entonces no va a haber coyunturas. Y si no hay coyunturas, ¿cómo va a estar el cuerpo? Alguien dígame, ¿cómo estaría un cuerpo sin coyunturas? Paralítico. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos estaría. Pero acuérdense que las coyunturas también dan unión. No nada más movimiento. Andaría un huesito por allá, andaría un brazo por allá, una pierna por allá. Es necesario que los varones deseemos ser esas coyunturas. Debemos, hermanos, desear ser parte de la estructura bíblica para mantener unida la iglesia. Si
nosotros como varones no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Dios nos pide que seamos nosotros. Tercera cosa a la que los quiero invitar en esta noche, tarde-noche. Si usted ya es un líder, es decir, si usted ya es una coyuntura, lo invito a unir al cuerpo, no a dividirlo. Lo invito a desempeñar esta tarea que Dios le dio, de ser un punto de unión del cuerpo de Cristo. De ser a través de nosotros quienes las manos actúen, de ser a través de nosotros quienes los pies caminen, y de ser a través de nosotros quien hable nuestro Dios y el Espíritu Santo. Como líderes, hermanos, unamos al cuerpo. Como coyunturas, hemos de unir cada una de sus partes para darle movimiento y sobre todo crecimiento en amor, tal como lo dice Dios a través de Pablo en el versículo que acabamos de leer, en la escritura que acabamos de leer. Como conclusión, ¿qué creen ustedes que sería más fácil para nuestro adversario? ¿Derrotar un ejército bien organizado o uno mal organizado? ¿Qué será más fácil? ¿Que haga todo el predicador a costa de su familia y de su propia salvación? ¿O que organicemos la iglesia como Dios nos repite y nos repite y nos repite hasta el cansancio? ¿Será más fácil que las tareas se repartan? ¿Que los miembros dejen de ser holgazanes y dejen de creer que se merecen todo, como los maridos de antes, verdad? Y que tomemos participación activa en la organización de la iglesia y también que tomemos participación activa en nuestra propia salvación. ¿Qué será más fácil? Porque todos, hermanos, los que trabajamos para la iglesia, damos el plus. Todos dedicamos tiempo extra a las cosas de Dios, tal como a Él le gusta, tal como lo hacemos para atender nuestra familia, nuestro trabajo o alguna cuestión que nos guste, que nos deleite, ¿verdad? Buscamos tiempo para ir a comer por ahí con los amigos, buscamos tiempo para ir a un café, al cine, etcétera, etcétera. Así a Dios le gusta que busquemos tiempo extra para buscarlo a Él. Sin embargo, hermanos, aún muchos de nosotros, muchas de las iglesias, no estamos organizados como deberíamos, ni en cuanto a ministerios, ni en cuanto al trabajo que desempeñan esos ministerios. Hermanos, estos tiempos son emocionantes. En muchos lados, en muchas iglesias, se está tratando de trabajar, se está tratando de organizar, pero no es poner ancianos, nada más por ponerlos, ni diáconos. Es necesario prepararlos, es necesario, hermanos, seguir un proceso. Es el deber de los líderes, especialmente el evangelista como Tito, preparar a todos los hermanos para que desempeñen ciertas tareas. Es el deber de ellos, de los líderes. No solamente preparar a los hermanos para que canten un himno, o para que dirijan una oración, o para que den una clase, sino prepararlos verdaderamente como ancianos, como diáconos, evangelistas, maestros, etc. Ya desde ahorita, hermanos, ir preparando en teoría y en práctica, ejercitando a los futuros líderes de la iglesia, no solo en palabra, que sería el fondo, ¿verdad? Sería el fondo del asunto, la palabra, la base, el cimiento, que es lo más importante, sino también en la práctica, que viene siendo la forma. Saber cómo se deben hacer las cosas, pero también, hermanos, definitivamente saber hacerlas y hacerlas. Hermanos, Dios los bendiga. Esta es la meditación que tenía para ustedes preparada.
ojalá que decidamos todos empezar a involucrarnos para no estar esparcidos, ¿verdad? Por ahí dice alguna escritura como huesos, ¿verdad? Esparcidos, sino estar unidos verdaderamente como cuerpo. Y esa es tarea de los líderes. Pero si no hay organización bíblica, no hay líderes verdaderos. Meditemos en esto, hermanos, y pongamos las manos a la obra. Dios los bendiga.